Tecnificando el Agro. Nos encontramos en la localidad de Guaraní, muy cerca de la ciudad de Oberá, en un entorno de una forestación típica de la zona, donde se han implantado las coníferas, los pinos, en zonas no aptas para la agricultura, como en toda la zona centro, ya que los suelos aptos normalmente en esta zona son destinados a yerba mate y té. Pero tenemos el gusto de estar con la empresa Stihl, con el ingeniero agrónomo Javier Cantón, el cual, por el tema de el coronavirus y todos los protocolos, han modificado su forma de hacer capacitaciones. Y Javier, un poco me gustaría que nos comentes rápidamente qué hiciste en este momento y cómo están trabajando en Stihl para poder difundir las tecnologías que ustedes tienen para disposición de los clientes. Hola Fernando, hola Patricio, hola a toda la gente, gracias por venir a acompañarnos fundamentalmente como siempre en las actividades nuestras. Bueno, como bien decía hoy, tuvimos que reinventarnos en un montón de cosas. Nosotros siempre quisimos estar cerca de nuestros queridos clientes, usuarios, tanto profesionales como semi, como hobbyistas, y entonces a través de toda esta tecnología y la parte de remedio y de redes y demás, nos estamos tratando de reinventar como toda la gente lo está haciendo, básicamente con el tema de lo que es la parte de básicamente lo que es las cuestiones de transferencia de conocimiento y capacitación, bien como decís vos. En este caso estamos utilizando la plataforma Stihl a través de su Instagram, y poder llegar tema a tema, que sean bastante puntuales. Básicamente en este caso lo que estuvimos haciendo hoy junto con los amigos de Tadeo Chiplik, tanto Romina, Eduardo y todo su equipo, tratar de mostrar un poquito lo que es la elaboración de un arbolito que a veces uno necesita trabajar, tanto sobre todo la parte de la producción forestal, y tratar de copiar un poco lo que hace la actividad. Siempre con el conocimiento tanto en el uso de la máquina como en la parte de preservación y el tema del cuidado personal, tanto de la máquina también como de la persona, para evitar accidentes. Como siempre hablamos, el uso de la motosierra es algo que realmente es un trabajo de alto riesgo y no lo tenemos que hacer nosotros más peligroso de lo que es, utilizando las normas, tanto en el cuidado, como decía recién, en el uso de la máquina, como en las partes técnicas, ¿no? Bueno, vamos a describir la operación que vos hiciste. En este caso, en el primer arbolito hiciste primero lo que se llama el despeje, o sea, la importancia de la seguridad para el operario, no solo por el uso de la máquina, sino por el entorno. Exactamente, bien como lo decía Fernando, el tema es que estamos copiando la actividad forestal en este caso. Cuando entramos a una forestación estamos hablando que estamos entrando a una masa boscosa, donde básicamente en este caso, como estamos trabajando acá la parte de pino, estamos hablando que a veces existen rodales de 1800 o 2000 de plantas por hectárea, si estamos hablando de un raleo de limpieza o el primer raleo o lo que sea, y siempre tenemos impedimentos aéreos que nos pueden estar ocasionando un posible riesgo a futuro. Y yo siempre digo, en la actividad de capacitación de motosierristas tenemos que ser lo más preventivamente posible para evitar esos accidentes. No me puedo dar cuenta que una rama podría por caerse antes de verificarlo y empezar a trabajar el árbol, porque directamente va a caer sobre mí. Por más que tenga el área de protección, no puedo descuidar esos detalles. Entonces un poco simulamos lo que es ver un poco la parte de lo que es arriba, la parte del árbol, que esté en perfectas condiciones, que el árbol esté bien, puede que a veces esté podrido o que tenga alguna, no sé, alguna cuestión que pueda alterar el volteo. Después todo el despeje del área, que a veces puede pasar de que en algún momento por alguna cuestión caiga el árbol y después por alguna otra rama salte y me pueda lastimar también. Con lo cual, como bien decís vos, la palabra se llama despeje, dejar todo el área limpia, como para empezar directamente a determinar lo que se llama el segundo paso, que es la parte del apeo propiamente dicho, o del volteo en sí, que básicamente surge en determinar la dirección de caída del árbol en forma natural, que va a estar condicionado básicamente por la disposición de las ramas o por alguna pequeña inclinación que pueda llegar a tener el árbol en este caso, y en ese caso lo vamos a voltear hacia su caída natural. O podemos hacer el direccionamiento de ese árbol con algunos accesorios, que básicamente fue lo que estuve mostrando en el uso de la palanca o algunos dispositivos como las cuñas. Las cuñas estuvimos mirando, vienen de teflón, vienen de aluminio, pero básicamente siempre tiene que ser algún material de que no dañe, o en todo caso desafile un poco, porque estamos trabajando muy cerca de este material, entonces a veces puede ocasionar algún daño a la cadena. ¿Mm? Previamente vos hiciste una cuña. Explica un poquito cómo se realiza y en qué altura tiene que tener con respecto al corte definitivo y la orientación de la cuña. Exacto, bueno, en este caso lo que hicimos fue la cuña direccional, es lo que yo ya había previamente determinado la dirección de caída del árbol. Entonces en ese caso yo voy a hacer la parte de la cuña direccional. En este caso se utiliza un tercio del árbol, depende del diámetro, a veces se usa un tercio, a veces se usa un quinto. Básicamente es hacer un pequeño escalón donde vamos a trabajar primeramente con dos cortes, el corte techo y el corte base.
El corte techo es el oblicuo, que está a 45 grados del corte base. Sacamos esa cuña, la idea es que se junten los dos puntos en lo que se llama la línea direccional. Ni que sobrepase el techo para abajo, ni que la base sobrepase sobre la parte del fuste. La idea es no eliminar lo que tiene que quedar a futuro, que es la bisagra. Esa bisagra es lo que yo le llamo la seguridad del motosierrista. Después vamos a ir por la parte de atrás, donde si volteamos sobre la dirección natural de caída, vamos a hacer un solo corte siempre que el largo de espada no permita. En este caso hicimos dos cortes, uno para introducir el elemento que nos va a ayudar a empujar el árbol, que en este caso fue la cuña, y después el corte de talado total detrás, donde simplemente empujando un poquito la cuña, el árbol se va a ir para la dirección que yo tuve. Yo en este caso de demostración dejamos un poquito la bisagra, que es el efecto libro que ustedes van a ver, un poquito a propósito para que la gente vea que también eso depende muchísimo de lo que es la densidad del árbol, en la especie que vamos a voltear. Todos sabemos que hay, para lo más específico, sabemos que hay fibras largas, fibras cortas, unas se rompen más, otras se rompen menos. En este caso era una demostración de instrucción práctica, y yo quería que se vea el tema libro, sobre todo para que destacar los dos puntos más críticos que puede llegar a tener una persona, que pueden ocasionar y que han de hecho causado accidentes fatales, que es el pateo del árbol hacia atrás y básicamente el descalzado, que es cuando el árbol gira y se puede venir por encima de una persona. Estos dos cositos fueron básicamente lo más importante que quise destacar, en este caso el de la parte de volteo. Vamos a ir a la parte siguiente, que es el derrame y el corte en trozas. Vos hiciste las dos operaciones juntas, pero me gustaría que comentaras, porque hay muchos movimientos, hay mucho estudio agronómico para poder evitar que el operario después de muchas horas también tenga daño físico cuando hace esta tarea de forestal que es tan específica. Sí, tal cual como dijiste, es muy importante, dijiste algo muy clave. Ustedes me vieron trabajando en 1 o 2 arbolitos, y hay personas que están trabajando prácticamente, yo les siempre digo, entre 10 y 12 tanques, que son básicamente 8 o 10 horas por día, básicamente en el sector. Bueno, yo lo que hice fue un proceso de elaboración completa, o sea que yo me acompañé de otro instrumento más que lo tengo dentro de mi equipo, que es la parte de la cinta retráctil. Una vez que cae el árbol, lo que yo hago es clavo la cinta y empiezo a avanzar, y en el mismo momento voy haciendo el derrame, ya predeterminadamente, en este caso hice a 2 metros, voy marcando y voy derramando, como para llegar al final ya prácticamente del fuste tirado en el suelo, y cuando llego al final, descopar, que sería la última rama que corto, con el diámetro mínimo, que son, para la gente que por ahí no conoce, son los diámetros mínimos aserrables, que es hasta lo que nos permite la industria, digamos, para recibir el rollo. Bueno, eso varía muchísimo. Yo en este caso trocé, y a la vuelta retiré la cinta retráctil y vine sacando lo que le llama la cuarta cara, el motosierrista, que es lo de las ramas que quedan abajo, pero ya empiezo a derramar y ya vuelvo trozando a 2 metros y empieza a girar el árbol. Entonces me va dejando expuestas las ramas a la parte de abajo. Respecto a las técnicas de lo que fueron las ramas, básicamente yo después, la última, seguramente después ustedes lo van a poder editar, pero lo último que mostré fue justamente que hay 6 formas básicamente de cortar una rama, que son el método de los 6 pasos que le llamamos. Por eso yo mostraba 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es donde yo me voy a enfrentar. No siempre tengo que seguir esa secuencia, porque no siempre tengo la disponibilidad de rama de esa misma manera, pero básicamente siempre con la cadena, lo que le llamamos la parte empujando, que es la parte de arriba, la parte tirando, que es la parte de abajo. Y evitar en lo posible siempre lo que es la parte de la punta de la espada, que es la que tiene el efecto retráctil muy fuerte, que puede llegar a ocasionar accidentes complicados. Continuamos con el ingeniero agrónomo Javier Cantón de la empresa Stihl, y como vimos en el primer bloque, él estaba describiendo al final cómo se hace el derrame, los 6 pasos, y después el corte en las toras. Evidentemente, Javier, las medidas de estas toras son de acuerdo a los diámetros que tienen los árboles y la demanda que tiene el cliente de este árbol que se va a ir después a industria. Claro, por eso la idea que, como decía recién, en este caso era básicamente una demostración, como estamos en un vivo de Instagram, para que sea un poco un común denominador para todos los que tienen que hacer algún aprovechamiento de un árbol en forma completa. Pero básicamente, estando ya yendo un poquito más al sector nuestro, más al forestal, obviamente estamos todos predeterminados a lo que la industria requiere o lo que el contratista tiene que vender, digamos, ¿no? Y obviamente todos estos procesos después siguen en algunos casos sabemos que hay una combinación de la extracción, por eso el último lo derramé
que sería el fuste completo, donde después directamente vienen los esquíes, lo sacan a una planchada, lo terminan de marcar y trozar allá para después la posterior carga y demás. Hay una multiplicidad de sistemas de aprovechamiento, pero básicamente todo esto está ligado básicamente a lo que es la parte de la venta del monte en pie, o en este caso la parte de la demanda de los aserraderos para la parte de rollo, o los pulpables también en su momento. Lo que sí es importante destacar acá, como te decía recién, básicamente es mostrar las partes de las técnicas y describiendo básicamente lo que es la parte del apeo, que yo siempre digo que asocio mucho a la situación más difícil que puede pasar un motosierrista, donde está muy, muy en riesgo la vida, básicamente, ¿no? O un accidente que no sea solo la vida, sino que se pueda lastimar, y lo cual implica que deja de trabajar quizás por mucho tiempo. Y eso también habla de la indumentaria, que es un tema que vos recalcaste. Exactamente. Y después la parte de derrame, si bien sé donde más accidentes se dan, porque donde más estoy trabajando con la máquina, recordemos que de última en un volteo estoy haciendo 3 o 4 cortes. En un derrame a veces tengo que sacar hasta 30, 40 ramas. Entonces la probabilidad de corte es mayor. Entonces ahí sí donde tenemos que tratar de trabajar bien en esto. Obviamente también hay otras condiciones que se dan. Pero es importante, como te decía recién, recalcar el tema preventivo. Yo siempre digo, también se ocasionan muchas situaciones en los bosques, sobre todo en estos bosques implantados, donde pueden quedar árboles colgados, puede fallar la técnica sin ningún tipo de problema. El tema es que siempre tenemos que advertirnos, por eso tanto estas cuestiones de accesorios y técnicas de uso, para evitar cualquier tipo de corrección que tenga que hacer después, que me va a insumir hasta incluso tiempo. Ni siquiera a veces puede ser un accidente, ni siquiera un incidente, puede ser simplemente pierdo media hora para poder volver a trabajar, porque se me quedó trabada una espada, o porque se me quedó trabada la cadena, o porque el árbol se trancó con otro, demás. Así que eso es parte de lo que se llama para mí algo muy clave, que a veces no lo tenemos en cuenta, que es la parte de la organización del trabajo, lo previo a la ejecución de esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, quería recalcar el tema de la indumentaria, porque entre las medidas de seguridad, evidentemente, no en esta zona sobre todo no vemos que mucha gente esté utilizando. Acá hay muchos productores que hacen su propia elaboración y a veces ignoran el riesgo y por supuesto no toman las medidas necesarias para evitar o cuando hay un accidente que sea mucho más grave que lo que podía haber sido si se tomaban los riesgos o las prevenciones previas. Sí, tal cual. Es muy importante lo que decís. Para nosotros obviamente para nosotros, y lo que debería ser el tema de la indumentaria. Para una actividad de riesgo es la aplicación de agroquímicos, tanto con mochila como para hacer la parte autopropulsado, para cualquier persona, la construcción, lo que sea, la minería, ¿no? Tenemos un equipo de protección personal que es prevenir. Primero, yo siempre digo, hay dos cosas importantes. Prevenir un accidente básicamente consta de hacer acciones seguras en condiciones seguras. Acciones seguras es trabajar bien con las técnicas y no abusar de la confianza. Y en el caso que pueda fallar la técnica, tener la posibilidad de siempre tener el equipo, de que si llegaría a darme la posibilidad de que me tenga que tocar la pierna, que es donde mayor se concentra la cantidad de accidentes, tengo un pantalón anticorte que me frene en la cadena. No hay nada que frene en la cadena que no sea algo que trabe el piñón, básicamente. Si no, tendría que ponerme un pantalón de acero. Entonces la recomendación que nosotros siempre sugerimos es tenerlo. No es una práctica muy usual, siempre algunas empresas, la mayoría la están usando, pero porque bueno, es importante. Pero recordemos que hay mucha gente en las casas también que tiene que tener esta protección. Lo de los botines es lo mismo, estamos trabajando con tronco, trozas en el monte, cualquier cosa siempre va a parar a la punta de los dedos, así que esa protección es importante. Y después básicamente todo lo que es la parte de la cabeza. Ya aprovechamos el casco, donde le ponemos accesorios como es la parte de la protección auditiva y lo que es la parte de la máscara facial. Siempre no dejar de recordar que la máquina misma también tiene dispositivos de seguridad de pasivo y activo, que es lo que tengo que siempre trabajar siempre para mantener siempre el orden y la prolijidad en el cuidado del operario, básicamente, ¿no? Escuchábamos en el audio, cuando ustedes estaban haciendo la transmisión, las preguntas, y algunas eran referidas al tipo de motosierra, y vos hiciste una especificación muy clara, que de acuerdo al uso tiene un modelo estilo para cada actividad. Exactamente, como justamente ahora nos está llevando más al plano productivo, como decía recién, la parte de aprovechamiento, nosotros tenemos el segmento de máquinas profesionales, donde la más pequeña que tenemos dentro del sector profesional, estoy hablando, es la 260, que siempre nosotros graficamos con la potencia, básicamente.
La 260 nos otorga 3,5 caballos, después tenemos la 361 que nos otorga 4,6 caballos, la 382 que nos otorga 5,3 caballos y la 462 de 6 caballos. Esto está muy relacionado al peso de la máquina. Ergonómicamente hablando, lo que yo tengo que tratar de lograr es tratar de alzar poco peso con la misma unidad de potencia o lo posible mayor. En este caso una máquina que nos otorga casi la relación perfecta es la 462, donde pesa 6 kilos y tiene 6 HP. Es para graficarlo. La máquina más utilizada básicamente en todo lo que es esta zona, en la actividad forestal, es la 361 y la 382. En este caso, estas dos máquinas están en un segmento entre los 4,5 y 5,5 caballos, que de vuelta la relación peso-potencia es muy bueno, pero tenemos las nuevas tecnologías donde hoy por hoy el costo de la nafta y de otras cosas hace que en esta máquina nos haga un buen índice de rentabilidad, sobre todo porque el consumo es bajo. Es muy similar a lo que nos pasaba hace muchos años atrás, y acá siempre tus televidentes seguramente lo van a saber, cuando se utilizaban máquinas de modelo 070, 08, en su momento, que eran máquinas que fueron muy bondadosas en su momento, pero la relación del consumo versus lo que nos entregaban no era, y hoy podemos lograr una máquina liviana, una máquina de baja cilindrada y una máquina de excelente potencia y sobre todo el peso muy reducido para que la persona esté trabajando en forma cómoda y ergonómicamente hablando, siempre con postura también, ¿no? Y una cosa que también mucha gente se quejaba de las viejas máquinas era la vibración. Exactamente, una cosa clave hoy por hoy, que entre los dispositivos de seguridad de pasivo que le llamamos nosotros se encuentran hoy prácticamente el motor puesto básicamente en lo que es la parte de montado sobre un sistema antivibratorio, prácticamente que no, casi que te diría que con un ojo, con un muy buen mantenimiento del sistema de corte, porque el sistema de corte a veces no tenerlo bien mantenido hace que la máquina vibre mucho más. No es culpa de la máquina, sino algo que estoy haciendo mal en el sistema de corte. Pero hoy el motor está casi prácticamente aislado a través de resortes, combinaciones de resortes, sellasto, gomas, tacos, que me hacen que la vibración que me pueda llegar a pasar la mano sea muy leve. Y con el guante prácticamente es nulo, que evita una enfermedad profesional, que es la enfermedad de los dedos blancos, que es la pérdida de sensibilidad en la yema de los dedos. Lo que sí tenemos que siempre tener en cuenta es el tema de la protección auditiva, porque el tiempo de exposición de un motociclista es tan alto que siempre va a estar repercutiendo básicamente en toda la parte de la capacidad auditiva, con lo cual con la protección no hay ningún tipo de problema. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Fernando, gracias a todo tu equipo y como siempre las órdenes cuando gusten. La gente de Tadeo Cheplinsky es responsable de la empresa Stihl para la ciudad de Oberá y tenemos la posibilidad de hablar con Eduardo Kornowski sobre esta maquinaria que estuvimos viendo hoy aquí en el municipio de Guaraní. No hay duda alguna que la maquinaria es de excelencia, pero como toda maquinaria necesita un mantenimiento cada tantas horas de trabajo, y me gustaría que me diga, Eduardo, cuáles son las principales recomendaciones para el operario para que su máquina siga trabajando con la calidad del trabajo que viene realizando. Bueno, buenas tardes o buenos días. Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es mantener en buen estado el kit de corte. Cada vez que terminamos de gastar un tanque de combustible, asentar el filo de la cadena. Siempre es más sencillo asentar el filo que pegarle una buena afilada. Perdemos cantidad de cadena sin necesidad, y si la asentamos es mucho más rápido y más eficiente. Usar un buen aceite de cadena, un aceite especial para cadena. Ya recordemos que la mayoría de las máquinas hoy vienen preparadas para usar aceites especiales para cadena. Ya el aceite quemado no se usa más, en principio porque no lubrica, solo mantiene apenas humectada la cadena y estamos usando mal la máquina. También tener en cuenta la limpieza de los bidones de combustible. Siempre mantener limpio, por más que use solo el combustible para eso. Siempre una vez por semana, regularmente, tratar de lavarlo y mantenerlo limpio. Cuidar el filtro de aire de la máquina, verificar el filtro de combustible también cómo está, y eso es parte
del mantenimiento regular de la máquina, ¿sí? ¿Cómo se da uno cuenta que hace falta limpiar el filtro de aire? Lo ideal es mantenerlo limpio, lo mismo que con la cadena. Siempre, si lo mantenemos limpio regularmente, cuando termina nuestra jornada laboral, lo limpiamos con un pincel seco, o en el caso de que se pueda mojar, lo limpiamos con agua y jabón, está perfecto. Eso va a preservar mucho más el filtro y las condiciones ideales para que labure la máquina. ¿Cuál es la característica del aceite para la mezcla del combustible? Nosotros tenemos un aceite que es semisintético y es el que recomendamos para el uso de cualquier tipo de máquina de 2 tiempos. Son aceites que trabajan limpio, que no van a humear y que principalmente no van a carbonizar el pistón y el cilindro de la máquina. Eduardo, con tu experiencia, hay una cosa que a veces pasa en el monte o también en los hogares, aquellos que tienen maquinaria, se les acaba un aceite y lo reemplazan por el otro. Me quedé sin cadena y usé el mezcla, me quedé sin mezcla y usé el de cadena. ¿Qué riesgo estoy corriendo en cuanto a la vida útil o la productividad de la máquina? Los riesgos son altísimos. En el caso de usar uno por otro, o sea, si usamos uno de cadena para hacer mezcla, no nos va a durar un minuto la máquina en marcha, o sea, se va a tomar el motor y vamos a perder el cilindro ese, con suerte que no rompa otra cosa. En el caso de que se le ponga aceite de mezcla a la cadena, estamos malgastando nuestro dinero porque es un aceite mucho más costoso y tampoco es eficiente en la lubricación de la cadena. Como concesionaria, seguramente la gente lleva a hacer las reparaciones. ¿Cuáles son los errores comunes por los cuales dañan la máquina, el no mantenimiento, el mal uso de la hoja? ¿Qué es lo que te encontrás día a día en tu negocio para que resuelvas esta problemática que tienen los productores? Generalmente el daño de las máquinas viene por el mal uso de la mezcla, tal como lo hablábamos antes. Usó la máquina el fin de semana, se quedó sin mezcla, le pidió el aceite prestado al vecino, le dio un aceite de otra calidad. Lo que también recomendamos es que cuando empiezan a trabajar con un aceite, que siempre busquen usar el mismo aceite o el mismo tipo, por lo menos si van a usar siempre un semisintético, que es lo que recomendamos, que siempre usen el semisintético. En lo posible, de la misma marca. Si no consigue, bueno, lo puede reemplazar por un semisintético de otra marca, no habría inconveniente. Ahora, cambiar a un aceite 2T común sería un error que se podría pagar caro, digamos. Una de las cosas que uno escucha en la colonia es que hay una infinidad de cantidades de aceite por litro de combustible. ¿Cuál es la recomendación de la empresa Stihl para su maquinaria? Siempre hay que tener en cuenta la recomendación del fabricante, tanto de la máquina como del aceite. Respetar los parámetros que tiran los dos. O sea, si siempre en los manuales de usuario tenemos las proporciones exactas e ideales para usar las máquinas. O sea, en el caso del aceite Stihl va al 2%, van 20 ml por litro, 100 ml por cada 5 litros. Esa es la proporción ideal. En el caso del aceite de marca Stihl, sí. La otra recomendación o que los productores a veces no hacen mucho caso es: preparo aceite para toda la semana, para todo el mes. ¿Qué riesgo comete o qué error está haciendo en eso? No sería un error tan grande si se lo deja en condiciones y en recipientes que sean ideales para eso. El 99% de la gente prepara en cualquier bidón de combustible la mezcla. No es el recipiente ideal. ¿Por qué? Porque vas a estar expuesto temperaturas que no son las ideales, es un recipiente que o se deforma o filtra luz, que también es malo para el combustible. Estas cuestiones hacen que la nafta quede fea en un corto lapso. Lo ideal es siempre preparar
el combustible de lo que vamos a usar en la jornada de trabajo. Eduardo, para cerrar y desde ya agradeciendo la invitación y poder charlar con vos y con toda la gente de la empresa, me gustaría que nos digas cuánto hace que Tadeo Czeplinski está en Oberá, y para aquel que todavía no se ha acercado, bueno, cuál es su dirección comercial para aquella duda, inquietud, adquisición de maquinarias o repuestos. Tadeo Czeplinski está en la venta de maquinarias agrícolas hace aproximadamente 55-60 años, hace ya un tiempo bastante importante. Romina y yo hace 20 años que estamos en el frente del negocio, y el personal de taller está un poco más que 30 años, entre 30 y 40 años con nosotros. Tu dirección comercial y cerramos. Nuestra dirección es San Martín 617, esquina Avenida Libertad. De esta manera estamos llegando al final de este día atípico, si se quiere. Estamos en plena forestación en el municipio de Guaraní, acompañando a la gente de STIL, que hizo su vivo en Instagram, con todas las recomendaciones de seguridad, con todas las tareas correctas y todos los cuidados que hay que hacer para mantener la calidad de esta herramienta tan importante, no solo en el sector forestal, sino nosotros también. Y bueno, desde ya agradecerle a Eduardo, a Javier Cantón, por haber compartido con nosotros este tiempo, y esperemos que estas recomendaciones técnicas ayuden a hacer una buena labor, siempre priorizando la seguridad del operario. De esta forma entonces sí cerramos, y si Dios lo permite, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Tecnificando el Agro.